Vamos a hablar un poquito de los cambios hemodinámicos que tenemos en el transanestésico. Entonces, un poquito difícil de explicar porque tenemos un paciente a lo mejor obeso que va para cirugía laparoscópica ginecológica y tenemos un paciente cuando llega y a los 20 minutos cuando empieza el neumoperitoneo ya tenemos otro paciente, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla nada más es dar algunas consideraciones generales y actualizadas sobre los cambios hemodinámicos que tenemos nosotros al hacer una intervención anestésica que impacta directamente en el outcome del paciente. Y siempre les digo que a veces el paciente no es el reto, sino comunicarnos con nuestro equipo, ¿no? Y a veces tenemos que hacer ese manejo multidisciplinario que más bien parece congreso de divinidades, semidioses y demás. Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, para los pacientes quirúrgicos, el periodo perioperatorio es el más vulnerable, ¿no? Particularmente los que tienen comorbilidades y su estado fisiológico está muy marginal. El objetivo de la medicina perioperatoria es optimizar al paciente, sobre todo en cirugía mayor. Casi todos los estudios que estuvimos viendo ayer son en estudios de pacientes sépticos, pacientes o enfermedades críticas. Sin embargo, en el estado perioperatorio tenemos un estado o varios insultos que van a estresar al paciente y cuando… Gracias. Lo más difícil es que el paciente ya tiene una ansiedad. El proceso perioperatorio durante la cirugía, donde más tenemos problemas es posterior a la inducción en anestésica. Entonces, así, una pregunta muy rápida, ¿el propofol mantiene el gasto cardíaco? Levanten su manita, ¿quién dice que sí? No mantiene el gasto cardíaco. Ok, perfecto. Entonces, casi siempre en la inducción, lo más común que utilizamos es el propofol, ¿no? Entonces, tenemos una hipotensión y ahí ya suponemos que nuestro gasto cardíaco baja y empezamos la reanimación guiada por objetivos, que es lo que está en boga ahorita. Entonces, cuando tenemos estos estímulos quirúrgicos y la fisiología cardiovascular del paciente no los alcanza a compensar, ya tenemos un débito de oxígeno que a lo mejor se mantuvo normotenso y se mantuvo normovolémico, pero nuestra perfusión tisular ya tiene un débito de oxígeno y empiezan los problemas en recuperación o en la terapia intensiva. Shoemaker desde 1970 ya había identificado los valores que hay que modificar para tener un buen gasto cardíaco. Estas mismas variables hemodinámicas son lo que ahora medimos antes, durante y después. Esas variables hemodinámicas son las que vamos a optimizar y esa es la terapia guiada por objetivos. Sin embargo, desde aquí ya empiezan los problemas. A veces lo que nos reportan los artículos o la medicina en evidencia basada como normal o los valores normales para mi monitoreo no aplican para mi paciente, ¿no? A lo mejor ya está taquicárdico, tiene una disfunción diastólica tipo 1, tipo 2, etcétera. Entonces, estas variables hemodinámicas que Shoemaker desde 1970 describió, las tengo que monitorizar desde mi inducción anestésica, comparando los valores basales de mi paciente. ¿Cuál es el estado basal de mi paciente? Sin importar qué es lo que le llaman normalidad en los artículos, ¿no? Entonces, para empezar a ver esto, ya vieron un poquito ayer fisiología aplicada a la cama del paciente o a la práctica. Ahorita lo que vamos a ver son solamente puntos específicos acerca de la fisiología cardiovascular, que está perfectamente ya descrita para garantizar los requisitos metabólicos de nuestro cuerpo. Y en la mayoría de estos pacientes quirúrgicos se mantenga. Entonces, Otto y Starling describen el proceso
por el cual el corazón va a acumular la sangre y expulsarla. Y este esquema nos especifica que la sangre que llega y estira el sarcómero nos va a hacer una contracción dependiente del retorno venoso. Entonces, ya desde 1955, Guyton nos describe que lo que más depende del gasto cardíaco no es la poscarga, no es la contractilidad, sino es dependiente del retorno venoso sistémico. Entonces, ayer nos mencionaban que hay dos tipos de volúmenes, el estresado venoso y el no estresado. Entonces, en este esquema de un solo compartimento, vemos cómo nosotros en nuestra intervención anestésica pasamos volumen. Este es el pequeño porcentaje en la terapia dirigida por objetivos de los no respondedores y en comparación con los respondedores. Sin embargo, no tenemos un paciente séptico, sino simplemente un paciente que tenía un estado basal que se va a someter a una cirugía. Si yo paso volumen, porque apenas salió un artículo, ¿no? Disminución de catecolaminas mejora perfusión, hace unos meses, 2019, Critical Care. Sin embargo, 2018, la revista americana de anestesiología dice que el retorno venoso es el primer objetivo para la reanimación hídrica. ¿Cómo lo explica? Nosotros tenemos un ventrículo izquierdo con contractilidad normal. Sin embargo, ¿se acuerdan de la presión de llenado media venosa? Esa es directamente proporcional a nuestro gasto cardíaco. Eso es a lo que se refería Guyton en 1955. Entonces, esta presión que tenemos media se mide en paro cardíaco. Esa es la normal es 7 milímetros de mercurio. Obviamente es impráctico a nivel clínico y hay maniobras por medio de ventilación mecánica para poderla medir. Lo normal es 7. Entonces, tenemos un reservorio venoso donde el no estresado va a tener el 70% de nuestro volumen venoso circulante y el estresado es el efectivo, el que nosotros medimos por medio de PVC, por medio de ecocardiografía. Sin embargo, nosotros al aplicar una carga en terapia hídrica dirigida por objetivos, la mayor parte se va al compartimiento venoso no estresado y pasa mayor tiempo aquí y después lo que le llaman el steady state, pasa al sistema venoso estresado, que va a ser como el efectivo y el que vamos a medir. Aquí pasa poquito tiempo y después se vuelve a ir o a distribuir al no estresado. Entonces, lo que va a importar aquí es más bien en qué estado basal de capacitancia venosa tenemos a nuestro paciente. Y es lo difícil de los cambios hemodinámicos perioperatorios, porque no es lo mismo una cirugía de urgencia que una electiva. Sin embargo, en la electiva, a nivel institucional, a mí llegan niños con ayunos preoperatorios de 12 horas. ¿Cómo creen que esté su volemia? ¿No? Entonces, este volumen de estrés ya está modificado y la carga que le pasemos aquí, medible en el volumen venoso estresado, primero me va a llenar esto y después esto. Entonces, ¿qué lo voy a tener como no respondedor a volumen? Ahí es donde entra el criterio clínico y por eso los canadienses se fijan más en el retorno venoso para mantener el gasto cardíaco. La aorta, aquí vemos como el ventrículo izquierdo, ahí donde está, no puedo regresar, no regreso con esta. Ventrículo izquierdo pasa a aorta y cómo es que llega al sistema venoso o al sistema derecho con una presión más baja. Entonces, lo que se mide en esta gráfica o de forma gráfica es que el diámetro
del sistema arterial y venoso, de acuerdo a ese diámetro, va a ir disminuyendo hasta que llegue a un punto donde se va a medir la presión media de llenado. Las venas pequeñas tienen una presión de 80 y va a llegar a la presión de la arteria pulmonar. Entonces, para que de la aorta pase al sistema venoso, pasa a través de múltiples circuitos venosos que se van a acumular el 70% a nivel esplácnico, músculo, piel, etcétera. Por eso los datos clínicos de un choque o de hipoperfusión tisular. Y aquí los europeos describen cómo es la presión del atrio derecho en milímetros de mercurio asociados al retorno venoso. Y si se fijan, ¿qué ley es esta? Graficada aquí, la ley de Frank Starling. Entonces, ellos evidencian aquí que un retorno venoso que se mantiene va a mantener una presión de atrio derecho. Entonces, manteniendo una presión de atrio derecho normal o baja, nuestro retorno venoso se va a mantener, va a mejorar y nuestro gasto cardíaco se va a mantener. Este es un diagrama de Vincent para explicar el gasto cardíaco y este es el anestesiólogo que tiene que estar jugando con precarga, frecuencia cardíaca, contractilidad y poscarga. Si se fijan, la hemodinamia en anestesia general va a tener desde la inducción, cambios hemodinámicos, hasta que yo le inicio la relajación muscular y le agrego presión mecánica o ventilación mecánica con presión positiva. Y todo eso va a tener reflejos a nivel hemodinámico. Ahorita vamos a ver un poquito a grandes rasgos los puntos claves de la monitorización y como les decía, el monitoreo de perfusión tisular debe de estar continua, no nada más es el gasto cardíaco o mi volumen sistólico. ¿Qué vamos a tener? Una reducción del tono venoso y arterial, va a haber con algunos fármacos de presión miocárdica y esto va a ser hipotensión. No siempre la hipotensión va a ser reflejo de bajo gasto, que eso quede bien claro. El anestesiólogo tiene que anticipar todos estos cambios hemodinámicos para mantener la fisiología basal del paciente. Todo esto lo vamos a agregar, grupo de paciente que tengo, grupo de anestésicos que puedo utilizar o que haya en mi hospital, ¿no? Ahorita con nuestra 4T. Entonces, la demanda metabólica de estos pacientes en anestesia general va a estar estable, ¿no? Porque disminuimos el consumo metabólico de oxígeno y gracias a nuestra contractilidad que va a estar conservada, entonces ese 70% del volumen sanguíneo circulante que está en lo venoso, se va a ajustar el retorno venoso a estas pérdidas sanguíneas, a este ayuno, para protección de la coronaria del paciente, del anestesiólogo, y obviamente para la mejora de la perfusión tisular del paciente. Sin embargo, muchos tenemos solamente propofol y a lo mejor tenemos un paciente séptico, un paciente con estenosis aórtica crítica, con insuficiencia, con estenosis mitral y nada más hay propofol. No hay otro tipo de hipnótico y le tengo que dar una anestesia general. Entonces, lo que nosotros pensamos o lo que leemos es que el propofol baja nuestro caso, nos hipotensa y baja el gasto cardíaco, pero esto no es así. Sí hay hipotensión, pero no modifica el gasto cardíaco y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, lo que se sabe es que en pacientes de edad de más de 50 años, independientemente o no de su función miocárdica, van a presentar mayor hipotensión. Pacientes que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca, todos tenemos pacientes con hipertensión arterial sistémica, con hipertensión pulmonar, fumadores, eso ya te crea un grado de disfunción diastólica. Primero a veces es la disfunción diastólica y después la disfunción de la contracción ventricular izquierda sistólica. Y al tener un grado de disfunción diastólica, la morbilidad en el paciente preoperatorio se aumenta un 30%. Entonces, en enfermedad cardíaca, en enfermedad multiorgánica y pacientes que tengan inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina como antihipertensivo, más el óxido nítrico, liberación o facilitación de liberación de óxido nítrico a nivel endotelial, nos va a hacer liberar hipotensión, ¿sale? El paciente que tenga hipertensión arterial y yo lo bajo de mi valor basal un 20, un 30%, tengo incrementado un 25% de infarto perioperatorio o una insuficiencia ventricular, la que sea, sistólica o diastólica, o una arritmia. Se han estudiado, creo que Feni, se llama el doctor, hizo un estudio de que los cambios hemodinámicos de la presión arterial del 33 al 50% por más de 10 minutos incrementan la morbilidad postoperatoria. Entonces, ¿usamos o no usamos propofol? ¿Qué creen que sí? Y a mí me gusta. Y esos efectos cardiovasculares en el perioperatorio nos pueden ser de utilidad para optimizar mi perfusión tisular. Entonces, estos cuates hicieron un estudio a diferentes concentraciones de propofol, porque también lees y te dicen, qué bueno que no están mis maestros de TIVA, pero te dicen, no, pues es dosis dependiente y hay que titularla, y en el sitio de efecto tenemos como un modelo de 4 compartimentos en cirugía cardíaca, los vamos a pasar a bomba. ¿Cuál es mi concentración plasmática? No lo sé. O sea, es absurdo, pero bueno, ese es tema de otra charla, pero hicieron un estudio a diferentes concentraciones de 3.5 a 6.5 microgramos por mililitro, concentración plasmática, y midieron la presión de llenado venoso, que es lo que les decía que es directamente proporcional al gasto cardíaco. Ellos lo midieron con las maniobras que les decía de ventilación mecánica, hicieron las curvas de Gayton y llegaron a esta conclusión, que la presión de llenado casi no se modifica, incluso a dosis altas. Sí baja un poquito la presión de llenado, pero en esta se evidenció que no se modificó el gasto cardíaco, ni con dosis bajas ni con dosis altas. Sin embargo, la PVC disminuyó poquito, porque disminuyó ese retorno venoso. Entonces, ¿por qué no cambió mi gasto cardíaco? Entonces, ellos lo explican, toman ese estudio de base, porque así como a ustedes les causó curiosidad, y dicen, ¿por qué no cambió el gasto cardíaco? Y es porque sí, las resistencias del retorno venoso bajaron porque esos circuitos venosos se abrieron por liberación de óxido nítrico y me aumentó la conductancia de mi sistema venoso. Resistencias de retorno venoso disminuidas, el tono arterial sin cambios, baja mi tono arterial, baja mi retorno venoso, sin cambios en la contractilidad del VI, se va a mantener mi gasto cardíaco. Por eso es que no modifica el gasto cardíaco el propofol y lo pueden seguir utilizando, dosis dependiente, tiempo dependiente y precargando a mi paciente o poniendo una dosis de beta 1 o beta 2 adrenérgico. Y ahí viene lo interesante, ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo que le estás poniendo fenilefrina antes de la inducción? ¿No? Si acaba de salir el artículo de Critical Care que menos catecolaminas, mejor perfusión. A ver, espérame, estoy bajando mis resistencias de retorno venoso, mis resistencias de retorno venoso, estoy hipotensándolo, pero mi precarga por aquí por eco, lo estoy viendo bien, tiene buena precarga. Yo sé que lo voy a dilatar, me evito una hipotensión con un fármaco de acción corta a dosis baja. Esa es la nueva tendencia perioperatoria. No estoy hablando de terapia intensiva, sino ahorita los que están muy elevados en terapia intensiva se me van a echar encima, ¿no? Entonces, tenemos agregado la ventilación mecánica,
Ya sabemos la fisiología, que ayer la explicaron magistralmente, y se resume, no quiero pasar, en este cuadrito, ¿no? Vamos a jugar, por así decirlo, con mi ventilación mecánica con presión positiva, inspiración temprana, inspiración tardía, expiración temprana y expiración tardía. Mi llenado y mi gasto cardíaco tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. ¿Cómo estoy jugando con esto? Y sobre todo, algo que no tenemos contemplado es cómo se modifican esas resistencias en la presión, en el aumento de la presión de mi vía aérea. Entonces, ¿por qué a veces los pacientes con hipertensión pulmonar sobrevivimos a la inducción, pero nos hace una crisis hipertensiva? Porque a veces no contemplamos que baja mi llenado del ventrículo derecho, en este momento aumenta mi gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, pero después, con este aumento de presión, mi volumen sistólico se va a ver disminuido y es lo que le llaman variabilidad de pulso inspiratorio. Sin embargo, las resistencias o la presión de la arteria pulmonar se va a ver modificada con esta presión. Por eso los pacientes cardiópatas son más sensibles, sobre todo al PEP. Eso hay que tenerlo en consideración. No han cambiado las guías ni manejos perioperatorios en cuanto al manejo dirigido de ventilación mecánica, pero sí a la volemia. Entonces, se ha visto que se incrementa la mortalidad tanto si me restringo como si me voy con líquidos altos. Entonces, los europeos le llaman manipulación hemodinámica perioperatoria y es el estado basal de la volemia de mi paciente, cómo la voy a manipular, por objetivos, con líquidos, o hay una hipótesis, esta ya es de los gringos, que le llaman vasoconstricción, tanto como diagnóstico como objetivo terapéutica. Entonces, hay muchos artículos, acaba de salir uno del 2019, sobre todo en pacientes críticos, donde dicen terapia libre o terapia restringida en los pacientes críticamente enfermos en terapia intensiva. Sin embargo, son pocos los estudios que hablan en el perioperatorio, en cirugía no cardíaca, en pacientes que a lo mejor tenían un estado basal normal, pero van a una cirugía de alto riesgo. Entonces, se dieron cuenta que el régimen restrictivo otorgaba muy pocos beneficios y generaba en algunos otros aumento de infecciones y mayor incidencia de terapia de reemplazo renal. Y en pacientes de riesgo mayor se administró la cantidad correcta de líquidos intravenosos y se vio que se utilizó con mayor frecuencia el uso de vasopresores como norepinefrina o dobutamina. Sin embargo, se dieron cuenta que ni la terapia liberal de líquidos o dirigida por objetivos, como le llamaron aquí, ni mejoraba ni aumentaba la mortalidad. Entonces, se realizó este estudio durante y 24 horas después. La Sociedad Americana de Cardiología, Europea de Cardiología, dice que estos estudios tal vez no se vean evidenciados estos cambios entre terapia restrictiva y liberal en el perioperatorio, porque el manejo multidisciplinario, la optimización del paciente ha mejorado, así como el monitoreo. Entonces, se utiliza el juicio clínico en estos pacientes. Entonces, vamos a ver que hay enfoques diferentes de terapia de fluidos. Ya ayer concluimos con la doctora que los líquidos se deben de recibir de forma individualizada y lo que queremos aumentar es nuestro volumen estresado, que ese sí va a hacer que el sarcómero se extienda y por ley de Frank Starling se contraiga o mejorar, optimizar la contractilidad en el perioperatorio. Tengo que hacer un examen clínico y monitorización continua y en eso nos va a ayudar el ultrasonido.
es el único que en 2 segundos, 4 segundos, haciendo una ventana, podemos medir gasto cardíaco, TAPSE, FEBI, etcétera. Pero en este estado, en este escenario, vamos a tener alta variación, tanto en el pre, trans y post. Y nosotros no podemos hacer esto. No podemos levantarle a media cirugía las piernas a los pacientes. O sea, no podemos medir la presión de llenado del retorno venoso de forma continua. O sea, es impráctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya concluyeron que ya cuando menos en eso se pusieron de acuerdo, desde el 2017, que 4 mililitros por kilo es un volumen confiable de cristaloides en los pacientes postquirúrgicos, si son respondedores o no a volumen, postquirúrgicos, pero bueno, al menos ya no están sépticos. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esa terapia por objetivos con reanimación de líquidos? Con mi monitoreo hemodinámico, aumento de gasto cardíaco en paciente de alto riesgo, garantizar el estado circulatorio adecuado y cómo nadie nos ha dicho cómo mejorar la presión media de llenado, cómo mejorar ese retorno venoso sin afectar la perfusión tisular. Si esto no pasa, ya se ha visto que se produce por el trauma quirúrgico disoxia y débito de oxígeno. Y también tenemos otro factor más con el que nos debemos de enfrentar, que es la respuesta individualizada al estrés quirúrgico, la inflamación quirúrgica. Y este es el esquema de una microcirculación normal, con su arteria, vena, linfa, sus células, cómo se hace, que le llaman ellos el huevo inflamatorio, hasta llegar a la necrosis, con hipotensión o disoxia, ¿no? Y ya es una imagen que todos conocemos, normal, séptico con hipoperfusión, pero en la respuesta inflamatoria perioperatoria todavía no hay un estudio de ese tipo. Entonces, la terapia dirigida por objetivos es evitar y mejorar el factor de la precarga, administrando líquidos, y se va a mejorar el gasto cardíaco y mi objetivo principal, que es mantener el equilibrio entre la oxigenación y el consumo. Entonces, desde 1970, Shoemaker da estándares, que el gasto cardíaco se mantenga en 4.5, mi índice cardíaco en tal, así. Y esos son los objetivos que hasta la fecha estamos buscando, que si con terapia libre, con restrictiva o individualizada. Sin embargo, se han hecho 2 estudios multicéntricos en pacientes quirúrgicos, que uno es el Optimize y el otro es el POEMAS, y se ha visto que no está asociado a impacto realmente en la estadía intrahospitalaria, ni en la morbilidad, ni en la mortalidad, el uso de terapia dirigida por objetivos. Entonces, vuelvo otra vez al retorno venoso. Entonces, ya vimos con estos estudios transquirúrgicos que realmente la terapia por objetivos guiada por administración de líquidos y después el algoritmo no ha funcionado del todo. Entonces, podemos darle a ese paciente de forma individualizada otra opción, que es la hipótesis de hipotensión administrando vasoconstricción con fármacos. Y aquí está el porqué de la fisiología, tanto con alfa-1 adrenérgicos y beta-2. Y les digo el alfa-1, que aquí la respuesta va a ser variable. Por eso a algunos pacientes les ponemos adrenalina, fenilefrina y la respuesta es variable. Sin embargo, con beta-2 adrenérgicos, el retorno venoso es a la alza y nos mejora nuestro gasto cardíaco. Ellos concluyen que los agentes anestésicos y fármacos vasoactivos, la complejidad del equilibrio entre el volumen no estresado y el estresado es difícil. La terapia hídrica y dosis bajas de fármacos venoconstrictores va a lograr mucho mejor la distribución y se va a evitar la sobrecarga del perioperatorio. Y este es el artículo, nada más se los voy a presentar así rapidito por cuestión de tiempo, pero para que lo busquen,
Esa es la hipótesis de la vasoconstricción, tiempo de reconsiderar, y el tiempo es ahorita, 2019, en mayo del 2019. ¿Qué debemos de hacer? Ellos dicen que la hipotencial es un posible respondedor a líquidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un poco de vasoconstricción para establecer la normotensión y vamos a ver cómo se mantuvo el volumen sistólico. Y en base a eso, ya dar inotrópicos, ya la terapia vasoconstrictora o la terapia con líquidos. El monitoreo que vamos a utilizar para medir estas variables hemodinámicas va a depender del paciente con choque. Ese es otro apartado que ya se habló todo el módulo de ayer. Sin embargo, el paciente normal, quirúrgico, pero que tiene alto riesgo, aquí es cuando se debe utilizar no invasivo, cuando invasivo, pero el puente es la ecocardiografía transesofágica y la ecocardiografía transtorácica. Y este es el algoritmo que el Critical Care del 2018 propone para el manejo hemodinámico perioperatorio en cirugía no cardíaca, donde se establece una escala de colores, estableciendo el paciente, el tipo de cirugía y el riesgo individualizado del paciente, sino y cómo vamos a hacer nuestro monitoreo. En el 2015 hay muchos protocolos, POCUS, FATE, Roche, etcétera, pero en el 2015 establecieron o propusieron en la europea un específico para evaluación preoperatoria trans y post de esa hemodinamia que nosotros tenemos en el trans anestésico y se llama PAUS, utilizar la ecocardiografía para hacer un diagnóstico y mejorar esa terapia dirigida por objetivos. Este es el algoritmo y va desde cualitativo del corazón hasta el FALS, que es el pulmón. Podemos hacer mediciones rápidas del TAPSE, calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, cualitativamente evaluar un corazón normal con volemia normal o un líquido libre en cavidad pericárdica. Las conclusiones es que realmente la optimización operatoria todavía está investigándose, pero sí tenemos que tener en cuenta que una intervención anestésica va a tener una consecuencia fisiológica y no estábamos tomando en cuenta lo venoso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.